este faraón, el nuevo faraón no conocía la historia de José, ni conocía el pueblo de Israel, y una de las cosas que él comenzó a ver fue que el pueblo de Israel iba creciendo, y lo que pensó fue que este pueblo se iba a levantar en contra de Egipto y los iban a destruir. Por lo tanto, tomaron la decisión de esclavizarlos allí en el pueblo de Israel, allí en Egipto. Cuando pasaron años allí afligidos, dice la Biblia que ellos lloraban, ellos gemían, y una de las cosas que dice la palabra de Dios fue que el gemido, el clamor de ellos llegó delante de Dios, y fue cuando Dios levantó a Moisés, el cual ya sabemos que Moisés, el nacimiento de él y su formación aquí en Egipto, luego que Dios lo lleva al desierto para tratarlo, para procesarlo, y cuando ya estaba allá en el desierto, llega el Señor y lo llama para que sea el caudillo, o sea, el libertador de su pueblo Israel. Cuando Moisés llega al faraón a pedirle que deje ir a su pueblo, una de las cosas que Dios, antes de que él llegue allá, le dice que no iban a hacer fácil las cosas, que Dios mismo se iba a encargar de endurecer el corazón del faraón, para que ni él pensara, ni el pueblo de Israel pensara que era por su propia fuerza, por su propia sabiduría que habían salido de Egipto, sino que era la mano de Dios que los había sacado de allí. Y comenzó una negociación o un diálogo entre Moisés y el faraón. Una de las cosas que Moisés le decía: deja ir a mi pueblo. El faraón le pregunta: ¿quiénes han de ir? Nada más van a ir los varones, dice Moisés. No, van a ir los varones, van a ir nuestras mujeres, van a ir nuestros niños y va a ir nuestro ganado. El faraón comienza a decirle: ¿pero qué van a hacer tus mujeres y tus niños y vuestro ganado allá en el desierto? Vayan ustedes solos y llévense también el ganado para que tengan cómo ofrecer allá sacrificios a Dios. Moisés se para en una posición y cada vez que se acerca al faraón le dice las mismas palabras: vamos a ir nuestros varones, van a ir nuestras mujeres, van a ir nuestros niños, va a ir todo nuestro ganado. Y una de las palabras que él dice: ni una pezuña quedará de nosotros en el pueblo de Egipto. Muchas cosas sucedieron porque a raíz de que el faraón se endurecía su corazón, Dios comenzaba a enviar plagas, y cada vez que el faraón estaba apurado, mandaba llamar a Moisés y le decía: ahora sí los voy a dejar ir. Pero cada vez que llegaba, venía y le ponía más trabas y más trabas a Moisés, pero era permitido por Dios, para que las cosas no fueran fáciles y para que el pueblo de Israel entendiera que no debía volver a regresar a Egipto, y para que ellos entendieran que había sido Dios que los había llamado y que Dios los había sacado. Gloria al Señor. Luego de tantas y tantas cosas, ustedes han leído y han escuchado acerca de las 7 plagas, ¿verdad? La plaga de la rana, de las moscas, del piojo, etcétera, etcétera. Gloria y por último, la matanza de los primogénitos, que fue cuando ya se le muere al faraón su primogénito, fue cuando ya toma la decisión de dejarlos ir definitivamente. En medio de cada una de las plagas, Dios se manifestaba, porque a pesar que Israel estaba viviendo en medio de Egipto, las plagas llegaban al pueblo de Egipto, más al pueblo de Israel ninguna plaga tocaba nada de lo que ellos tenían. Dios estaba manifestando su poder, Dios estaba manifestando su gloria, pero Dios también estaba preparando el corazón de Moisés para enseñarle a tener carácter y para enseñarle a depender de Dios y a enseñarle que la gloria de Dios era quien los iba a sacar de allí. Porque las cosas a las cuales Moisés se iba a enfrentar no iban a ser fáciles. Cuando no muy bien había salido el pueblo de Israel de Egipto y ellos miran hacia atrás y ven a los egipcios detrás de ellos persiguiéndolos, y al frente lo que veían era el Mar Rojo, van y se levantan en contra de Moisés, le dice: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos aquí en medio del Mar Rojo?
Cada vez que había una dificultad, una necesidad, ellos en vez de clamar a Dios, ellos se levantaban en contra de Moisés, murmuraban en sus tiendas, criticaban, hacían una cosa y otra. Y no solamente eso, sino que medio Moisés dio la espalda 40 días y le dijeron a Aarón, haznos un becerro, porque Moisés se está demorando. O sea, no tenían quien los liderara. No tenían ellos a quien seguir, porque ellos estaban acostumbrados era dejarse llevar por alguien a quien veían, mas no conocían de verdad a ese Dios de poder que no se ve, pero que se siente y se manifiesta en todas las cosas que suceden. Siempre el pueblo de Israel estuvo allí. Dios los llamó al desierto para 3 días de sacrificio, pero en vista que el corazón de Israel se endurecía, y cada vez que Dios los procesaba, también el corazón del pueblo de Israel se endurecía y se levantaban en contra de Moisés en vez de humillarse delante de Dios. Este hombre siempre clamaba, siempre se humillaba delante de Dios. Había algo en el corazón de Moisés y era que parecía que a él le doliera más las familias, más el pueblo de Israel que los propios padres de Israel. O sea, los propios papás y mamás que tenían en ese tiempo. Ustedes saben que había una chorrera de pelados. Pero él se paraba firme en su posición, llevando y tratando siempre de llevar el corazón del pueblo de Israel a que conociera a Dios. Pero cada vez que había algo, el corazón de ellos se endurecía. En el capítulo 9, versículo 24, dice Moisés, rebelde habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Siempre había esa rebeldía, siempre había esa obstinación. No importaba tanto las maravillas de Dios, no importaba tanto lo que Dios estaba haciendo en ellos, ni lo que Dios hacía para mostrar su poder, sino que siempre la rebeldía y la obstinación, hasta el colmo de llegar a decir, estábamos mejor en Egipto. Cada vez que pasaba algo decían, estábamos mejor en Egipto. Allá comíamos legumbres y de gratis. Allá comíamos esto, allá hacíamos esto. Siempre estaban anhelando lo que habían, entre comillas, vivido para bien en el pueblo de Israel, allá en Egipto. En los momentos difíciles a ellos se les había olvidado que cuando ellos estaban en Egipto, ellos eran simplemente unos esclavos, ellos no eran libres. Todo lo que ellos para poder comer, para poder medio vivir, les tocaba sacrificarse, les tocaba esforzarse, eran latigados, eran humillados, eran insultados. Pero en los momentos difíciles, cuando estaban en el desierto, se les olvidaba todo. Cuando Dios manifestaba su poder y les respondía no por la oración de ellos, sino por la oración de Moisés, entonces veían y se alegraban y se gozaban y alababan a Dios, pero al poco tiempo volvía Dios y les permitía pasar por un momento difícil y volvían ellos otra vez con la dureza de su corazón. Siempre estuvo aquí, a pesar de que Moisés se paró firme para poder sacar a ese pueblo de Israel de Egipto. No quería dejar ni el ganado, no quería dejar ni los niños, no quería dejar ni a las mujeres, porque había algo que él entendía y era que cada uno de sus posesiones era de ellos. No le podían dejar nada a Egipto, porque todo lo que ellos tenían Dios se lo había dado. Pero el pueblo de Israel se le olvidaba esto. No le importaba, ellos lo único que miraban eran sus comodidades del presente, no miraban lo que Dios estaba dispuesto a darles en el futuro. Aleluya. Una de las cosas que a nosotros muchas veces se nos olvida es de dónde Dios nos sacó. Aleluya. Igualito que el pueblo de Israel. Se nos olvida que nacimos condenados para irnos para el infierno. Se nos olvida que nuestros hijos también nacieron con esa naturaleza pecaminosa. Se nos olvida que nuestros cónyuges también nacieron con esa naturaleza pecaminosa y están también condenados para irse para el infierno. Pero muchas veces ni nosotros mismos, igual que el pueblo de Israel, hemos sacado nuestro corazón de Egipto. El pueblo de Israel salió físicamente, salieron multitudes, pero el corazón de ellos quedó
en Egipto. ¿Por qué quedó en Egipto? Porque cada vez que se presentaba algo difícil, ellos se levantaban en contra de Moisés y siempre decían, allá estábamos mejor. Allá estábamos mejor. ¿Para qué nos trajiste? ¿Para que nos mataran? ¿Para morir aquí? Y a pesar de todas esas críticas, a pesar de todos estos insultos, a pesar que Moisés estuvo a punto de ser linchado por ese pueblo por el cual él se había sacrificado, se había esmerado, el pueblo de Israel se lo olvidaba. Y a nosotros muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y nuestro corazón todavía está en Egipto. ¿Por qué nuestro corazón todavía está en Egipto? Porque a pesar que entendemos a través de la palabra de Dios el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Moisés se sacrificó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero a Dios le entregó su propio Hijo por amor a nosotros. Lo entregó todo, hubo un sacrificio. Fue necesaria que la sangre de Jesucristo fuese derramada para que nuestros pecados fuesen limpiados y poder tener entrada al reino de los cielos. Pero a veces pensamos, no sé, a veces yo me pregunto, ¿qué es lo que piensa el pueblo de Dios? Porque pareciera que nada más esperáramos una oportunidad para volver allá atrás. Una oportunidad para retroceder, porque cada vez que hay momentos difíciles, aunque muchas veces no lo hacemos públicamente, pero nuestro corazón reniega, nuestra mente reniega, y muchas veces decimos, ay, si yo no fuera evangélico, si yo no fuera evangélica haría esto y esto y esto, pero como soy evangélico, ¿y qué me van a decir los pastores? ¿Y qué van a decir los hermanos? Y cómo ahí hay un poco de criticones, ¿verdad? Eso muchas veces pensamos. No pensamos que tenemos que darle cuentas a Dios. No pensamos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No pensamos nada de su entrega, y no pensamos tampoco en lo porvenir. Pensamos en lo terrenal, mas no pensamos en el porvenir espiritual, porque muchas veces lo que pensamos es en el porvenir material. Hacemos planes de una, de otra cosa y tal, pero en esas metas no está nuestra vida espiritual, no está nuestro crecimiento espiritual. En esas metas que muchas veces nosotros nos trazamos, tampoco está el estar preparados hoy para entrar al reino de los cielos. Y decimos que somos cristianos, y decimos que pertenecemos al pueblo de Dios, pero Dios nos ha llamado a nosotros a marcar la diferencia. Dios le dijo al pueblo de Israel que lo había llamado para ser un pueblo santo, lo había llamado para ser un pueblo apartado, un pueblo el cual pudiera tener comunión con Dios, pero los llamó no porque ellos fueran mejor que las demás naciones, sino que los llamó por pura gracia, por pura misericordia. A nosotros Dios no nos llamó porque fuéramos altos, bajos, porque fuéramos más inteligentes, no nos llamó porque fuéramos blancos, ni nada de bueno tenemos, ni teníamos, ¿verdad? Lo que tenemos bueno es porque Dios nos ha hecho los cambios en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Pero a nosotros se nos olvida que necesitamos marcar la diferencia, que necesita sacar no solamente nuestro corazón del mundo, sino que también no podemos dejar ni nuestros hijos, ni nuestros cónyuges, ni ninguna pezuña de nuestro ganado en el mundo. Muchas veces ni siquiera estamos peleando por nuestra salvación, porque la salvación es gratis, pero el cuidarla es lo que cuesta, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por lo tanto, Él ataca nuestra vida, ataca nuestra familia, pero muchas veces estamos adormecidos porque no se ha circuncidado de verdad nuestro corazón. Porque muchas cosas todavía hay del mundo y muchas veces no queremos doblar nuestra cerviz, no queremos humillarnos delante de Dios
si no queremos hacer lo que a nosotros nos parece, queremos manejar las cosas como a nosotros bien nos place, pero muchas veces tampoco nosotros hacemos, sino que a nosotros nos manejan, a nosotros nos manipulan, las circunstancias nos manejan, porque no hay una decisión radical de buscar a Dios de verdad, de servirle a Dios con integridad. Moisés se pudo parar firme, no solo por su familia, sino por su nación, por muchas mujeres, por muchos niños, por muchos hombres, pero no solamente por los seres humanos, sino que también iban a arrastrar con sus animales, con todas sus posesiones. Cuando ellos salieron de Egipto, no solamente salieron con lo que a ellos les pertenecía, sino que el pueblo de Egipto, con tal que se fueran rápido, les daban joyas, les daban dinero, les daban tantas cosas para apurarlos y decirles salgan de aquí rápido. Pero todas esas cosas que ellos sacaron de Egipto, muchas de ellas las utilizaron para volverse en contra de Dios. Muchas de esas cosas. Dios a nosotros nos ha dado tantas cosas, las cuales o las tenemos enterradas o no les prestamos la debida atención. Dios llamó al pueblo de Israel para ser un pueblo íntegro. Y no solamente llamó al pueblo de Israel para ser un pueblo íntegro, sino que también le dijo al pueblo de Israel que todos los que vivieran en su casa deberían de guardar los mandamientos de Dios. Tu sierva, tu esclavo, todos los que vivieran, dice aún el extranjero que vive en tu casa, debe de guardar mis preceptos y debe de guardar mis mandamientos. Hoy en día el pueblo de Dios no marca la diferencia, porque hay cosas que nosotros las consentimos, hay cosas que nosotros las pechichamos, pero las consentimos y las pechichamos porque todavía nos gusta. Muchas de las cosas que le permitimos a nuestros cónyuges cuando no son cristianos es porque todavía las compartimos. Muchas de las cosas que le permitimos a nuestros hijos en su niñez, en su adolescencia, es porque todavía nos gusta. Tengo una hermana que, voy a decir que es evangélica, dice ella que es evangélica. Tiene una hija que todos los meses se cambia el color del pelo, todos los meses. Rojo, amarillo, negro, morado, de cuánto color hay. Una hija de ella, sobrina mía. Pero ¿sabe cuál es la actitud de mi hermana? Que ella nació en el Evangelio. Le dice, ay, te ves divina. Qué hermosura. O sea, ella muestra ser evangélica, ella es líder en su iglesia, pero sus hijas les pechichan todas las cosas que hacen que son del mundo. Todas las cosas que hacen. No hay una diferencia, no hay una educación. La mamá de ella es la que la levanta lengua y le dice, ¿tú qué estás haciendo? Imagínese, fíjese. Cuánta locura hay. Que dice, te ves hermosa. Está peor que ella. Y muchas veces nosotros somos así. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, tenían sus muñecas, les hacían traje de baño, les hacían blusitas de tirita, de hilo dentales. Y el Señor me decía, se lo hacen a las muñecas, porque eso es lo que ellas tienen en el corazón. Eso me decía el Señor a mí. Se lo hacen a sus muñecas porque así quieren vestirse ellos. Pero lo más triste, hermanos, no es que lo hagan a las muñecas. Lo más triste es que nosotros como hijos de Dios, cuando nuestros hijos no viven de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros patrocinamos sus pecados. Consentimos pecados dentro de nuestra casa. Permitimos anatemas dentro de nuestra casa. La plata que se santifica a través del diezmo, permitimos, porque a Dios le damos el 10% y el 90% nos queda a nosotros. Ese 90% ha sido santificado por el diezmo. Pero permitimos que parte de ese 90% que ha sido santificado sea consagrado para el diablo.
¿Por qué? Porque nosotros estamos patrocinando tantas cosas. Que ellos se aparten, vayan y vengan. Pero que nosotros seamos patrocinadores de sus inmundicias y de sus pecados, es mucha la diferencia, hermano. Mucha la diferencia. Pueblo de Dios, que sus hijos viven en medio del pecado y le compran maquillaje, le compran de cuanta cosa y del mundo, están participando del pecado y están siendo peores que ellos. Están siendo peores. Si quieren vestirse como ellos quieran, que se vistan con su plata, que se vistan y hagan con su vida fuera de la casa, pero dentro del pueblo de Dios, dentro de nuestros hogares, no podemos permitir inmundicia. Porque cuando nosotros permitimos estas inmundicias, hermanos, porque nuestro corazón todavía está en el mundo. Puede ser mayor de edad, pero si todavía vive dentro de nuestra casa, hay que hacer respetar nuestra casa. Hay que hacerlo respetar. Hay no que no quiere, pues entonces usted verá. Si quiere vivir desnuda, que viva fuera de la casa. Pero mientras viva dentro de nuestra casa, Melvin, por favor, mientras viva dentro de nuestra casa, tiene que vestirse con decoro, con recato. La culpa no es de nuestros hijos. La culpa la tenemos nosotros. La culpa no es de que no se enseñe dentro de la iglesia. La culpa es que se enseña la palabra y cada quien en su casa hace lo que bien le parece. Hijos hijas que quieren vivir desnudas prácticamente y son evangélicas, siendo mantenidas por evangélicos. ¿De dónde sale el dinero para que se vistan desnudas? ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde está saliendo? Nosotros somos patrocinadores. Cuando Nelly, que fue la que fue más tesa, comenzó a comprar pinta uñas, a comprar pintalabios, yo le preguntaba, ¿tú de dónde sacaste eso? ¿Cómo hiciste para comprar la historia? Me la regalaron. Me la regalaron. Esas eran las historias de ella. Y podía ser verdad. Pero como no había que patrocinar eso, no se le daba para la merienda. Y seguía trayendo cosas, y seguía trayendo cosas, y seguía haciendo cosas, y seguía, entonces ni para la merienda, ni para los pasajes. ¿Que no estudio? Pues no estudie, y si usted quiere estudiar, váyase a pie. Pero nosotros no podemos coger el dinero que a nosotros nos entra, que es santo, porque lo presentamos delante de Dios para patrocinar cosas inmundas. Hijos de evangélicos que llegan borrachos y se acuestan a pasar la borrachera dentro de la casa. Ay, no, porque es que nosotros tenemos que dar amor. ¿Dónde está el amor de nosotros? No, estamos patrocinando sinvergüenzura. Estamos llevando anatema a nuestra casa. Estamos contaminando. ¿De qué sirve que nosotros oremos, Señor, descontaminamos las paredes, el techo, el piso, la cama? Y estamos permitiendo tanto pecado y tanta inmundicia dentro de nuestro hogar. Y cosas que son visibles, porque a uno muchas veces le echan tierra en los ojos. Pero muchas veces somos conscientes del pecado que se está practicando dentro de nuestra casa y nosotros no decimos nada porque nos goza. Sé de hijos de cristianos que tienen relaciones sexuales extramatrimoniales en la propia casa de los papás, porque ese es el cuarto de ellos y se les permite fornicar dentro de la casa porque es el cuarto de ellos y son mayores de edad. Y la chica dura todo el día encerrada en el cuarto con el chico. Entra y sale. Y el pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ni se inmuta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se ha circuncidado el corazón. Porque todavía de verdad no se ha sacado de Egipto. Hay mucha inmundicia. Hay muchas cosas que nosotros mismos permitimos porque nosotros estamos muchas veces peores de los que decimos que las practican. Cuando nosotros no somos una clase de personas, nosotros no participamos con eso.
¿Cree que la democracia y el amor de Dios? No, hermano. La Biblia dice que lo que es santo y lo que es pecado es pecado. Y si yo no comparto para mí cosas porque sé que a Dios no le agrada, tampoco las puedo permitir que se practiquen dentro de mi casa. Ni tampoco puedo permitir que después que hayan venido revolcados allá del mundo, vengan a pasar su descanso dentro de la casa. Pónganse ustedes a pensar. Mire, les voy a contar un testimonio de un hijo de un pastor. Este hijo de ese pastor quería saber qué se sentía yendo a un concierto de rock. Se fue y no le dijo nada al papá. El papá lo esperó allí sentado en la silla hasta la madrugada. El hijo entró y el papá, cuando lo miró, vio que no iba solo, iba acompañado. Pero el papá pudo ver que los que lo acompañaban no eran precisamente humanos, sino demonios que iban detrás de él. El muchacho se llenó de demonios allá en el concierto de rock y metió toda esa bichuchera a su cuarto. El papá se le fue atrás y le dijo: ¿tú de dónde vienes? No vengo de un concierto de rock. Le dijo: te acabo de ver esto y esto. Muchas veces nosotros somos conscientes y participamos. La Biblia dice: no participéis de pecado ajeno. No participéis de pecado ajeno. El que quiera hacer con su vida lo que quiera, que lo haga de la puerta para afuera. No les estoy diciendo tampoco que echen a sus hijos ni a sus maridos, pero muchas veces nosotros compartimos las inmundicias. Si nosotros sabemos algo que está sucediendo y nos quedamos callados, estamos participando. Yo me acuerdo cuando David estaba apartado de los caminos del Señor, llegaba y me decía: me dieron esta yuca así bien grande, en tanto, o sea, súper baratísima. Esta carne súper barata que se la ponían ahí en el puesto. Yo pensaba, yo decía: ¿pero de dónde? ¿Cómo? ¿Quién va a dar un producto a menos de la mitad del precio? Yo comencé a orarle al Señor, porque más delicado que merengue en boque burro, y no le podía preguntar de cualquier manera. Y comencé a orarle al Señor: Señor, muéstrame, porque yo no quiero participar en cosas que no sean tuyas. Y un día, hablando con él, dijo: no, lo que pasa es que yo tengo amigos que pasan por el puesto de donde venden yuca o cualquier otro producto, y llegan y ¡pam!, cogen las cosas y me las llevan allá, y yo vengo y aprovecho el gangazo. Y yo, a pesar de que él era como era, con ese temperamento fuerte, yo le dije: cuando yo me casé contigo, tú eras cristiano. Y tú sabes que los ladrones no entran al reino de los cielos. Y más ladrón es el que compra lo robado que el que roba. Y te voy a agradecer que aquí no me traigas más nada robado. Si no vamos a comer, no comemos. Pero no vuelvas a traer algo, porque yo no me quiero condenar por culpa tuya. Uno tiene que decir, hablar las cosas, pero no solamente hablar en momento de celo santo en que nos airamos y decimos hasta para vender y a partir de ahora esto no se hace. Pero después que se nos pasó todo, otra vez consintiendo las mismas cosas. Hermanos, de verdad, los que primero debemos salir de Egipto somos nosotros. Ustedes se dan cuenta la gran multitud que salió del pueblo de Israel de allá de Egipto, pero todos ellos, los adultos, fueron muriendo en medio del desierto. ¿Por qué murieron? No porque Dios era malo, sino porque el corazón de ellos no había sido circuncidado y todavía estaba en Egipto. Todavía lo tenían enamorado de las cosas hermosas que ellos veían allá que no les pertenecían.